Gracias a todos por venir, gracias a la gente de Baristo, de la biblioteca, de la carrera. La verdad que es un honor, por un lado, y una enorme responsabilidad formar parte de la apertura de este encuentro. Muy generosamente, Damián planteó que yo hablase de esta novela que él mencionaba, El Rey de los Espinos, que tiene directamente que ver con el género fantástico, pero a mí la verdad que me dio un poco de pudor hablar tan solo de mi novela, sobre todo siendo la primera charla del encuentro, así que aunque él no me lo pidió, me sentí en la responsabilidad de ir en todo caso de lo general antes de rozar lo particular. Hace una semana una amiga me contó lo siguiente. Ocurrió el día que fue a colaborar con una actividad en el espacio Memoria y Derechos Humanos donde antes funcionaba la ESMA. Al caer la noche, los empleados del lugar empezaron a guardar sus cosas y comentaron que convenía estar afuera antes de las 9, porque a esa hora salían todos. Nadie dio explicaciones, pero a mi amiga le quedó claro que cuando decían todos no se referían al resto de los empleados. Más bien hablaban, con total naturalidad, de los espectros que frecuentaban el lugar. Mi amiga es escritora y sospecho me contó esto porque piensa utilizarlo en su próxima novela, que será, me lo confesó, una de terror. Y yo se los cuento a ustedes porque creo que ese futuro libro, como otros pocos que florecieron y están floreciendo en este tiempo, representan un signo de salud o un síntoma, como decía Damián. Durante los últimos 40 años, la mayoría de los escritores argentinos hizo lo mismo que los empleados del espacio Memoria y salió de la literatura antes de que diesen las 9. El imperativo era rajar antes de verse obligados a acercarse a los espectros, a confrontarlos, a interrogarlos. Buena parte de la crítica apoyó esa huida acuñando una especie de dictum. Si el relato no trasciende la burbuja del yo del escritor y se la hace difícil a los lectores, es bueno. Y las grandes editoriales optaron por el laissez-faire porque vender autores argentinos no constituía una prioridad. Digo, ¿para qué preocuparse cuando sus ganancias ya estaban aseguradas por el próximo Follett, Coelho y compañía? Y cuando digo Coelho, obviamente no estoy hablando de Oliverio, ¿no? La única comunidad de escritores que por comunión telepática, básicamente, coincidió en la voluntad de frecuentar a los espectros, fue aquella que parecía la peor equipada para la tarea. Hablo de los narradores que amamos los géneros, y en particular de los que disfrutamos del ejercicio libre pero disciplinado de la imaginación que propone lo fantástico. Cualquiera que en el futuro se pregunte qué clase de lugar fue Argentina, qué ocurrió en nuestro tiempo y qué cosas nos obsesionaban, lo entenderá mejor si lee a Liliana Bodoc, a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, que si opta por la mayoría de los nombres que circulan por aulas y suplementos. Con esto propongo una primera hipótesis de trabajo. No existe literatura que le tema menos a la realidad que la fantástica. Los escritores que trabajamos lo fantástico sabemos que sin una línea directa con las ansiedades y los temores del presente, el relato no va a resonar más allá de los confines del libro. Lo que le confiere su poder a narraciones como Game of Thrones o Cementerio de Animales o Watchmen, y menciono Watchmen porque a pesar de ser formalmente un guionista, Alan Moore forma parte de mi top 10 de escritores favoritos a secas. No son ni los dragones, ni la magia, ni los superhéroes lo que importa, lo esencial, sino la forma en que esos espejitos de colores nos ayudan a superar el miedo de contemplar el abismo. ¿Cómo entender, si no el éxito de tanto nuevo relato distópico, sino desde la conciencia de que estamos todos, espectros incluidos, en peligro por culpa de fuerzas políticas que explotan la ignorancia y el terror? Y por supuesto no me estoy refiriendo tan solo a
cosas como ISIS, sino básicamente al Partido Republicano de los Estados Unidos y a fenómenos como el de Marine Le Pen en Francia. Segunda hipótesis. La literatura fantástica no teme lidiar con los monstruos más tremendos porque nunca olvida que la esencia del contrato tácito entre el lector y el escritor es el juego. Para decirlo de otro modo, aun cuando te enfrente a tu miedo más profundo, a la crueldad de este mundo o a la novedad de una civilización que se me ocurrió inventar, sé que ni por un momento tengo derecho a aburrir ni a colocarme por encima del lector. Como todo arte en su mejor expresión, la literatura fantástica emplea la simbología que tiene a mano y, de ser posible, la reinventa en el camino para divertirte mientras te enfrenta a alguno de los dilemas de la condición humana. Y uso la palabra divertir con total deliberación. Para mucha gente puede ser un concepto liviano, casi indecente, pero yo lo creo apropiado porque implica llevarte al punto donde quiero llevarte, pero por otros caminos alternativos. Para ponerlo en los términos de uno de los, a mi juicio, mejores narradores de literatura fantástica de la Argentina, que, como en el caso de Alan Moore, no es lo que se dice un escritor convencional. De todas las literaturas, la fantástica es la que más y mejor juega a aquello que el indio Solari llama el principio ordenador del placer. Tercera hipótesis. A diferencia de otras literaturas, la fantástica busca producir otras experiencias además de la estética. Como propone siempre el horizonte novedoso de un mundo que no es exactamente este, no se limita a enunciarlo, a definirlo, sino que además sugiere al lector qué se siente al visitarlo. En consecuencia, estimula la gimnasia de ponerse otra piel, de abandonar la comodidad de casa, de aventurarse a conocer nuevas tierras, nuevos seres, nuevos pensamientos. En un mundo que torna cada vez más difícil tener experiencias reales, ¿cuántas de nuestras experiencias cotidianas son básicamente virtuales? Esta literatura es de las pocas que alienta al lector a correr el riesgo de vivir de verdad. Cuarta y por hoy última hipótesis. La literatura fantástica fue ninguneada acá porque se plantea la pregunta por el cambio, aun cuando a veces dé respuestas negras o grises, cuando los poderes establecidos preferían, más bien, que asumiésemos nuestra derrota y que nos resignásemos a no preguntar más. Hagan la prueba. Escriban un libro realista y deprimente que plantee que no hay forma de cambiarnos y mejorarnos a nosotros mismos, y es muy probable que sean llamados artistas. Escriban un libro de aventuras donde un protagonista cambia de piel y subvierte su mundo desde adentro, y lo más probable es que sean considerados meros entertainers, populistas o algo incluso peor. De los subgéneros del fantástico, aquel que abraza más claramente la pregunta por el cambio es el épico. El esquema madre es siempre inequívoco. Hay alguien cuya identidad está en cuestión, puesta en cuestión, hay un viaje, puede ser mental también, y hay una transformación que deriva de la travesía que no necesariamente será la que se deseaba al comienzo. Aún en los casos donde se pinta un mundo que, siendo fantástico, es de extrema crueldad y de pretendido realismo, la pregunta por el cambio posible siempre vertebra el relato. Pensemos, por ejemplo, en Game of Thrones, un ejemplo muy popular, muy en boga hoy en día. Entre las preguntas que Game of Thrones despliega muy abiertamente, las primeras que me vienen a la cabeza, por ejemplo, son estas. ¿Es posible ser un gobernante justo? ¿Un buen gobernante? ¿Es posible obtener justicia sobre esta tierra? ¿Es posible entenderse con aquel que parece ser diferente? ¿Es posible elevarse por encima de las propias limitaciones para encarnar una versión más elevada, mejor de uno mismo? Aunque el mundo entero esté en contra, el género épico encarna la porfía. Todos dicen que no se puede, pero yo quiero probar suerte igual. Si la épica fue en buena medida desterrada de la Argentina reciente, con la mencionada
excepción de Liliana Bodoc y la saga de los confines y algún escaso libro más, se debe a que después de la pregunta por el cambio posible no queda más remedio que plantearse la cuestión del héroe. Y los poderes establecidos que entronizaron a los militares y alentaron la masacre querían, entre otras cosas, proscribir la perspectiva del heroísmo. Héroes acá, entre nosotros, en esta tierra que, citando nuevamente al indio, es una herida que se abre todos los días, a pura muerte, a todo gramo. La represión fue bárbara para que no quedasen dudas. Y el destino de Oesterheld, de Héctor Germano Oesterheld, el autor del Eternauta y de otras tantas maravillosas historietas, debe ser leído en esta clase admonitoria. No solo acabaron con aquellos que aun cuando erraban en su concepción de la lucha por el poder se exponían y donaban su tiempo para construir un país mejor. También barrieron con los que se atrevían a imaginar un país mejor, un héroe popular, un héroe posible o una comunidad generosa. Ocurre que la parte más aposentada de nuestra sociedad es conservadora y de un modo particularmente cerril. Y por eso libra batalla eterna contra los jóvenes, que son el estrato social más permeable siempre a la idea de un cambio evolutivo. Nos tocó en desgracia una sociedad Saturno que para preservarse opta por devorar a sus propios hijos, que en los 70 fueron los que ya sabemos, que en los 90 fueron los pibes chorros y que ahora son los militantes políticos a los que se asimila a la Hitlerjugend. ¿O acaso hay blancos más evidentes de la violencia en estos días que los hombres y muy particularmente las mujeres jóvenes de la Argentina? Sorprende a alguien además que los fans de esta literatura que nos convoca hoy sean en su enorme mayoría gente de entre 15 y 40 años. Por estas y otras razones, obviamente, escribí esta novela que se publicó a fines del año pasado y que se llama El Rey de los Espinos. Mi intención era, además de divertirme, obviamente, y de procurar una experiencia igualmente placentera al lector potencial, levantar la bandera de la épica aquí desde nuestro país y repensar la cuestión del héroe. Para eso imaginé una Argentina en el año 2019, que era un año así de resonancia muy simbólica, porque es como el año de la Los Ángeles de Blade Runner, aquello que parecía un futuro tan lejano y hoy está tan al alcance de las yemas de los dedos. ¿Cómo sería, digo, esta Argentina del 2019 en el caso hipotético de que una derecha descarada llegara al poder por el voto de las mayorías? Ahí no fue un gran esfuerzo de imaginación de mi parte, claramente. El relato, la novela se abre, se divierte, visitando otros tiempos y lugares también, como el medioevo o la China en la época de la Segunda Guerra del Opio, e incluso mete la nariz en otros universos. Pero arranca acá, no arranca ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Arranca acá, en Buenos Aires, con el asesinato de un historietista a quien se reprime para que ya no insista en imaginar cambios posibles. Yo le voy a pedir al señor que está allá atrás ahora que muestre el tráiler de la novela como para entrar en clima, esto que es una especie de falso documental. Yo creo simplemente que era el mejor. No es una cuestión de 20 o 30 años atrás. Es el mejor en términos absolutos. Comparable sin desmedro con los tipos del primer mundo. Con los yanquis, con los europeos, con los de la Marvel, con los de la DC, que uno tanto admirado o por lo menos reconocido. Nada que envidiar. Fue el mejor. Acá hubo muchos dibujantes geniales y muchos guionistas geniales, pero que hicieran las dos cosas
solamente él, creo. Bueno, y Hugo Pratt, el autor de Codo Martés, pero Hugo Pratt es italiano. Cuando él hablaba de aventura era como si lo pronunciase con mayúsculas. Para él no era un género nada más. Es el modo que eligió para vivir intensamente. Así vivió y así murió. Sé que la cosa está complicada en todas partes y particularmente acá. Pero eso no lo justifica. Nadie merece morir así, baleado en la calle como un perro. Yo creo que es hora de decir basta. Algo tiene que pasar. El Rey de los Espinos toma personajes de los clásicos relatos del género, el caballero medieval, el pirata, el vampiro, el explorador del futuro, pero los pone de cabeza, en algún sentido, oponiéndolos a sus encarnaciones más tradicionales. El caballero medieval, por ejemplo, no es rubio ni inglés, sino árabe y le gustan los hombres. El pirata tiene sangre vietnamita, mezclada con sangre irlandesa y es un adicto al opio. El vampiro no responde a los parámetros transilvanos, centroeuropeos a los que estamos acostumbrados, porque es un vampiro más bien en la tradición maya, siendo como es oriundo de Guatemala. Y el explorador del futuro no se parece a Flash Gordon, sino en todo caso a Toro Sentado, porque es un descendiente directo de los pueblos originarios de América del Norte. La novela los suelta, los arroja más bien en nuestro mundo, donde no pueden menos que sentirse como peces fuera del agua. La pregunta que yo me formulaba era la siguiente: ¿qué haría un héroe clásico enfrentado a los villanos reales de hoy? Porque mal que le pese a la Marvel y a la DC Comics, nosotros, en todo caso, los riesgos más grandes que corremos no son los de enfrentarnos a una invasión extraterrestre, ni a un colorido villano que lo que quiere es sumir al mundo en el caos. Si algo amenaza nuestra vida, en todo caso, es más bien el poder económico omnímodo de un grupo de personas cuyos áreas son invisibles, así como era invisible el Moriarty al que Sherlock enfrentaba, pero que dictan la política del mundo y, de ser necesario, administran la violencia. Un tipo de poder más sutil, pero no menos insidioso que el de los villanos clásicos. A final de cuentas, está claro que alguien como Darth Vader puede dar miedo, pero no deja de ser más que el brazo armado del villano verdadero. Si estos héroes no nos pueden defender, entonces la tradicional pregunta del Chapulín cobra una urgencia nueva, ¿no? ¿Quién, pues, podría defendernos? Ahí es donde el Rey de los Espinos intenta reivindicar una línea épica que nos es propia. Nuestros héroes no podrían ser millonarios como Bruce Wayne o Tony Stark, porque creo que ninguno de nosotros conoce a ningún ricachón con conciencia o con conciencia social. Ni elegidos de los dioses como Aquiles, porque Dios es argentino y por eso no trabaja. Ni seres llegados de otros mundos como Superman, porque nadie que domine una tecnología superior va a aterrizar en Munro. Con perdón del compañero Yola, que lo intentó. Ni tampoco puede ser un héroe, uno de nuestros héroes, el resultado de un experimento torcido a los Spider-Man o Hulk, porque la ciencia enloquecida aquí solo da luz a criaturas como Ricardo Ford.
Nuestra épica, creo yo en todo caso, es más bien la de los héroes anónimos y renuentes, gente común que se ve empujada a ponerse a la altura de los hechos, lo que va de Fierro y Cruz al Juan Salvo del Eternauta. Nuestra épica no es ni individualista ni aristocratizante, sino comunitaria, porque aprendimos de la peor manera que nadie salva ni se salva solo. Por eso, a pesar de que está llena de personajes que son héroes de profesión, los héroes esenciales del Rey de los Espinos vienen más bien de los márgenes de la sociedad, flores que alguien echó a los containers estos flamantes de la basura que hoy tenemos. Milo y sus amigos encuentran natural poner el pecho porque, siendo jóvenes y pobres en este país, están acostumbrados a arriesgar el cuero a diario. Espinos es el modo que yo encontré de decir aquí también podemos hacerlo, y más todavía, debemos hacerlo. Porque aunque disfrutemos de relatos que nos llegan de lejos, necesitamos historias que canalicen nuestra sensibilidad, nuestra experiencia, nuestra forma de entender el mundo. A mí Tolkien me encanta, pero hay cuestiones sobre mi circunstancia vital sobre las cuales El Señor de los Anillos no ofrece pista ninguna. Nuestra realidad ha sido y sigue siendo tan demencial que solo podemos metabolizarla mediante una literatura fantástica propia. Una de las escenas que más quiero del Rey de los Espinos pone elementos originales de otras eras y de otros lugares, cascos vikingos, sables, arpones, balleneros, a disposición de esta murga de los renegados que componen mis héroes, los héroes de la novela. Estoy hablando de villeros con espadas, estoy hablando de bolivianos pobres con Winchesters, estoy hablando de paraguayos indocumentados armados con picas. Me gusta esta escena porque creo que expresa algo que para mí es esencial como lector, como escritor, pero también como latinoamericano. Yo creo que es lícito, es parte de las reglas del juego, de lo que las reglas del juego nos permiten, que tomemos elementos de todos los lados que queramos en tanto nos sirvan. Pero ojo, si no nos quedamos en la ESMA después de las 9, vamos a estar fritos, porque nunca se gana la batalla que no se da. Muchas gracias.